de la Iglesia. El viaje a Roma fue un peregrinaje muy especial porque esta era la capital de la Iglesia Católica Romana y sin duda desde la perspectiva occidental era la capital del cristianismo y punto. Lutero inmediatamente decidió que le daría el mejor uso espiritual posible a este viaje. Roma era un tesoro de lo divino, hogar de San Pedro, del Papa y de los restos de incontables santos y mártires. Decenas de miles de peregrinos llegaban a Roma cada año, todos con la esperanza de que el viaje los acercara más a Dios. Te vistes diferente, tomas una vara, caminas y vives muy modestamente. Hay muy pocos hostales a lo largo de los caminos para los peregrinos. De manera que cuando llegas al lugar del peregrinaje, de algún modo estás en un estado de penitencia y merecimiento, que al hallar la tumba de los santos que se encuentra al final del peregrinaje, serás merecedor de participar en la gracia del encuentro. A Lutero y compañía les tomó 2 meses más culminar el largo viaje al sur. Y luego, en octubre de 1510, finalmente llegaron a la ciudad eterna. Lutero llegó a Roma justo cuando el Renacimiento estaba en su clímax. Miguel Ángel pintaba los techos de la Capilla Sixtina. Rafael decoraba los aposentos privados del Papa. Para el joven monje, la ciudad fue una revelación. Lutero era el típico joven de las provincias del norte. Para entonces había vivido en unos 3 pueblos en toda su vida. Así que no había visto mucho. Ir a la ciudad y ver los séquitos de los cardenales, los grandes palacios, y todo este sol en un clima totalmente diferente, y comidas y olores diferentes, debe haber sido una enorme sacudida para su conocimiento del mundo. Cuando Lutero se acercó por primera vez a Roma, al parecer quedó totalmente abrumado por la idea de que estaba en la ciudad sagrada. Allí estaba, en presencia de tantos mártires y en el centro de la iglesia. Y tal vez pasó algún tiempo para que se opacara el brillo, aunque sin duda así fue. En medio de los palacios y grandes iglesias, Lutero descubrió una institución muy terrenal. Y es que la ciudad era tan mercantilista como religiosa. El papado como una institución para la recolección de dinero es en realidad una especie de sumidero para adquirir dinero de toda Europa. Puede que la Iglesia haya enseñado que el dinero está en la raíz de todo mal y que prestarlo con intereses, por ejemplo, es un pecado mortal, pero en la realidad la Iglesia trataba con millones de ducados. Lutero había entrado al centro de operaciones de una gran corporación europea, financiada por las ganancias de monasterios como el suyo, de los donativos de los fieles y por tarifas que se aplicaban a todo, desde una licencia matrimonial hasta un cardenalato. Lo más importante que hay que recordar del papado durante la primera parte del siglo XVI y los siglos precedentes es que básicamente era un estado. Un estado con todas las características de un estado. Tenía una burocracia, palacios y edificios magníficos. Tenía lo mismo que un gran principado del Renacimiento. El papado incluso tenía poder militar. Por encima de la ciudad se elevaba el castillo de San Angelo, el fuerte privado del Papa, erizado de cañones.
Aunque el Papa Julio II casi nunca estaba allí, prefería pasar su tiempo en campañas a lo largo de Europa al mando del ejército papal. El tipo de personas que llegaba a la cima en la iglesia tendían a ser duros hombres de negocios. Y la necesidad de tener este tipo de gerentes poderosos y políticos explica por qué Roma era un lugar espiritual lleno de personas no espirituales. En Roma, Lutero descubrió un cinismo que lo impactó profundamente. Reportó que cuando trató tímidamente de rezar en una misa en una de las magníficas iglesias de la ciudad, el sacerdote a su lado le dijo: ¿a quién engañas? Y luego, mientras sostenía el pan que creía transfigurado en el cuerpo de Cristo, otro sacerdote murmuró: pan eres y pan seguirás siendo. Creo que la decepción en Roma debe haber sido absolutamente devastadora. Aquí había algo que creo que él aún estaba abierto a encontrar, como una especie de experiencia elevadora para ir al pináculo de la institución, y de la que él de distintas maneras se ha convertido en un sirviente, y sin embargo se encuentra con que de cierto modo nadie habla su lenguaje. Lutero también descubrió que la iglesia era feliz lucrándose de sus peregrinos. Por una tarifa se le permitió entrar a la cripta de la iglesia de Santa Calixta. Allí podía ver los restos de 46.000 mártires cristianos, lo cual le iba a valer lo que se conocía como una indulgencia, o en otras palabras, menos tiempo en el purgatorio después de morir. El purgatorio era donde los cristianos se despojaban de sus pecados, quizás durante miles de años, antes de que se les permitiera entrar al paraíso. La oportunidad de pasar menos tiempo en el purgatorio era una oferta extremadamente atractiva para los fieles y sumamente rentable para la iglesia. Pero mientras Lutero iba de un lugar de peregrinaje al otro, desesperado por hallar la salvación, de él se apoderaba un temor cada vez mayor. ¿Podía todo esto realmente acercarlo a Dios? Hasta que finalmente, según se dice, Lutero cuestionó por primera vez las enseñanzas de la Iglesia a la que había prometido su vida de manera tan solemne. ¿Quién sabe si es realmente así? Era obvio que Lutero estaba muy desilusionado con Roma, no solo por la superficialidad espiritual, sino también por la manera en que a su juicio Roma simplemente no reflejaba el cristianismo como él lo entendía. Lutero tenía la sensación de que carecía de respuestas y que Dios no lo iba a amar así. Por esta razón debía hallar una respuesta alternativa. El viaje de Lutero a Roma solo le había generado decepción y dudas. Y ahora la vida en el monasterio ofrecía menos consuelo que antes. Aún desesperado por asegurar su salvación, Lutero pasó su vida en una interminable confesión, desnudando su alma hasta 4 veces al día, a veces durante 6 horas, y pasando el resto de su día en penitencia. Lutero, por una parte, siente que no puede hacerlo del todo, pero aún así debe hacerlo. Se confesaba y era absuelto, y esa es la manera en que se supone que la Iglesia trataba el asunto. Para la mayoría de los monjes eso sería suficiente. Uno se arrepentía y era absuelto, pero la voz de su conciencia le decía, en realidad no estás arrepentido. Así que se confesaba de nuevo y era absuelto de nuevo, y la voz decía, no, en realidad no lo sientes. Él